Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Estamos hablando de cómo hacer que nuestra vida sea una vida transformada radicalmente, y hemos dicho que para el que cree, todo le es posible. Y luego decíamos que no temas, solamente cree. Y hoy vamos a hablar de en quietud y en confianza está nuestra fortaleza. En quietud y en confianza está nuestra fortaleza. Voy a invitarles a que leamos un versículo en Isaías 30, 15. Isaías 30, 15. En quietud y en confianza está nuestra fortaleza. Isaías 30, 15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y agrega al final: y no quisisteis. Muy bien, ustedes saben que en la Biblia Dios nos enseña que debemos buscar lo que es excelente. Y cuando estamos hablando de ser singularmente mejores, estamos enfatizando en que cada día tenemos una competencia con nosotros mismos en cuanto a cada día mejorar la singularidad. Hoy vamos a tomar este punto de partida: en quietud y en descanso, en confianza será vuestra fortaleza. Muy bien, una pregunta para hacernos: ¿hace cuánto no se toma un tiempo para descansar? Esta no es la foto de algún miembro de la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo no se toma un espacio para ir a descansar? De pronto algunos ya en diciembre, en enero, los primeros días, pero hay personas que nunca paran. Hay personas que siempre están en función de hacer algo, de hacer algo, de hacer algo. Y la verdad es que uno necesita tiempos donde debe estar quieto y en reposo, quieto y en reposo. Lo que llamamos normalmente en las actividades de cada día la pausa activa. De alguna manera detenernos de ese correr, tomarnos aliento y volver a replantear lo que va a ser el futuro. ¿Hace cuánto usted no se toma ese tiempo? Algunos obligatoriamente lo tienen que hacer cuando, por no hacerlo periódicamente, su organismo empieza a pasar una factura, una cuenta de cobro. A veces cuando no paramos a tiempo, el organismo se cansa, se recarga y empieza a fundir fusibles, que eso es lo que normalmente llaman los especialistas enfermedades psicosomáticas, que de alguna manera empiezan a somatizar el cuerpo lo que nosotros no hemos dado periódica y consistentemente. Cuando Dios dijo que era necesario un día de descanso, es porque Él sabía que había diseñado un ser que podía trabajar 6 días, pero necesitaba uno para recomponer, para recargar, para revitalizarse y poder continuar. Un día de descanso a la semana. En el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es otra porción que tiene que ver con esto a veces de parar, de estar quietos, de detenernos, de no andar en esa incesante carrera. Pero a veces lo entendemos mal. El cristiano piensa que estar quieto es quedarse sin hacer nada. A veces es simplemente esa pausa creativa o activa que necesitamos tener en la vida, esos momentos en donde necesitamos reflexionar. Por eso nuestra segunda pregunta es esa: ¿hace cuánto tiempo usted no se toma un tiempo para reflexionar? ¿Hace cuánto usted no mira, no revisa, no hace un inventario, no hace una evaluación y no toma unas decisiones a la luz de la información que ese tiempo de reflexión le da y puede recomponer el rumbo y el camino? ¿Hace cuánto no lo hace? Volvemos a lo mismo, no nos da tiempo, no tenemos tiempo para hacerlo, y por eso es que desafortunadamente a veces cuando ya tenemos que parar, nos damos cuenta que nos hemos desviado y llevamos bastante tiempo en ese nuevo rumbo y no el que queríamos haber tomado. 2 preguntas entonces: tiempo para descansar y tiempo para reflexionar.
y está encauzado en aquello que dice Dios, en quietud y en reposo. Y como dice el Señor, estad quietos y conozcan. Vamos a hablar un poco de eso en este día, de esa pausa que necesitamos tomarnos en la vida. Hoy la era que tenemos es una era de sobrecargo, estamos sobrecargados. De alguna manera estamos acumulando de manera continua, constante muchas cosas, entre ellas obviamente trabajo es de lo que más hablamos, cómo el trabajo está constantemente exigiendo cada día más de nosotros. En este fin de semana hablaba una persona, el viernes tuvimos la reunión de peregrinos y uno de los peregrinos nos decía que tiene 3 trabajos. 3 trabajos. Eso quiere decir que está simultáneamente desarrollando muchas actividades. La pregunta es, ¿por qué? ¿O para qué quiere uno un trabajo tan arduo, tan constante, que no le da tiempo para nada? Aún sus propias diligencias de trámite del viaje no las ha podido realizar y la respuesta es porque no me da tiempo el trabajo. Hoy estamos sobrecargados de trabajo. Igualmente, si ustedes miran sus celulares, sus dispositivos electrónicos, estamos sobrecargados de información. Información es lo que llega por montones. Ya esta semana, 2 semanas que llevamos de clase, a más de lo que normalmente encuentro en mis dispositivos, encuentro Edum, ¿cierto? Se sumó Edum a la carga, a la sobrecarga de información que llega. Edum, para los que no saben, es nuestra plataforma de estudio de la Academia de Liderazgo, o sea que todos los que están en la Academia les está llegando las tareas, les están llegando indicaciones, les está llegando notificaciones y eso aumenta nuestra carga o sobrecarga de información. Tenemos agendas que están continuamente llenas de actividades. Es bueno llevar una agenda, pero tener cuidado con que la agenda se llene simplemente de actividades, porque podemos estar cayendo en el 100% de esfuerzo y 0% de reflexión. O sea, lo único que estamos haciendo es trabajar y no estamos teniendo tiempo para reflexionar, para pensar. Y eso nos lleva a que finalmente tenemos un ajetreo permanente, pero poca efectividad. Hacemos muchas cosas, pero cuando resumimos, el alto costo de cansancio no se equipara con el beneficio recibido. La efectividad nuestra se ha reducido al máximo. Y encontramos personas muy talentosas que por no tener ese espacio, ese tiempo, han perdido efectivamente mucho de su efectividad. Personas de talento que no están cumpliendo con lo que se espera, sus expectativas y su potencial. Muy bien, entonces es una era de sobrecarga, es tiempo para parar, es tiempo para reflexionar. No sé, vamos a ver cuántos se acuerdan de esta imagen. Los que se acuerdan son mayores de 45 años, ¿cierto? El famoso Correcamino y el Coyote. Era una serie o es una serie, todavía quedan algunos episodios de eso por allí. Y es una serie donde normalmente uno encontraba siempre el coyote detrás de un objetivo que nunca logró alcanzar, ¿cierto? Nunca. Y eso que contaba con todo el armamento que ADME le daba, ¿no? ADME le producía todo lo que necesitaba, pero nunca logró la efectividad, pero nunca paró de correr. Siempre estuvo corriendo, pero desafortunadamente ese objetivo nunca fue alcanzado y se moriría así porque creo que la serie nunca terminó con que se hubiese comido al Correcaminos, nunca. Ahí quedó. Y por el contrario, a veces esta era la imagen que más nos hacía reír, ¿cierto? Que había momentos en que iba tan rápido que había una curva en el camino y cuando se daba cuenta estaba en el aire. Y ahí daban unos segundos como para pensar uno, ¿y ahora qué? No hay nada más que hacer sino derecho al fondo del abismo. Y esto representa mucho de lo que en nuestra vida sucede. Nosotros a veces andamos corriendo tras un correcaminos que nunca alcanzamos. Y muchas veces nos encontramos con que estamos en el vacío y no hay nada más que hacer sino una vertiginosa caída. Hay muchas personas que han llegado a encontrar desafortunadamente de manera irreversible esta experiencia real en sus vidas. Por eso Dios nos llama que en quietud y en reposo, por eso Dios dice que estemos quietos
y Él nos va a ayudar a entender y a conocer las cosas. Eso no quiere decir que no hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que quiere decir Dios es que debemos tener tiempos quietos para reposar, para reflexionar, para recargar nuestras vidas y poder seguir adelante en búsqueda de lo que para nosotros sí es alcanzable. Porque las promesas de Dios para nosotros son sí y son amén. Nosotros no andamos corriendo tras un correcaminos que nunca se logra. La Biblia habla de muchas promesas para nosotros que son alcanzables, pero siempre y cuando nosotros hagamos la carrera como Dios la ha planteado para nuestras vidas. En quietud y en reposo está vuestra fortaleza. Lo triste del versículo de Isaías es que al final dice, y no quisisteis. Israel no quiso parar, Israel quiso seguir de largo. Dios le decía que cada día de la semana uno descansara, que cada 7 años uno reposara, cada 7 años, un año entero, debía reposar la tierra para recuperarse, y no lo hicieron. ¿Y sabe qué sucedió por no haberlo hecho? Que tuvieron que ir en esclavitud durante el tiempo, por los años que no habían parado, por los años en que no habían reflexionado. Y a veces nos pasa eso, caemos en situaciones de vacío, y ese vacío puede durar tanto como el tiempo que no sacamos cuando debimos haberlo hecho. Hablamos mucho de la retroalimentación en la vida. La retroalimentación es fundamental en los procesos. Si no hay retroalimentación, posiblemente lo que esté sucediendo es que estemos cometiendo un error. Al no ser claros sobre él, podemos estar perfeccionándolo. Y al final de cuentas lo que vamos a tener es un desastre inminente. Es necesario la retroalimentación en la vida. Con los directores de tiempo completo de la sede nos reunimos el martes, y estuvimos hablando de los indicadores que para nosotros son importantes para poder mirar la efectividad de nuestro ministerio, porque nosotros evaluamos la iglesia, nosotros evaluamos el trabajo que se hace en la iglesia, porque es parte de la buena administración. Cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre debo estar, esto no nos corresponde a nosotros solamente somos administradores. Esto es de Dios y a Dios tenemos que darle cuentas. Y para que le demos cuentas a Dios necesitamos revisar si lo que estamos haciendo es lo que nos llamó a hacer. Y entonces revisamos nuestros propósitos, nuestras metas, revisamos nuestros indicadores de gestión y miramos si efectivamente estamos siendo lo que Dios esperaría que hiciéramos. Y tenemos un proceso de retroalimentación. Cosas que nosotros mismos nos decimos acerca de lo que estamos haciendo, y eso es parte de la retroalimentación. Normalmente la gente lo usa mucho en los equipos de trabajo, que se reúne el equipo de trabajo y tiene procesos de retroalimentación, pero esa no es la única fuente. Hay otra fuente muy importante. La Biblia dice, evalúese cada uno en 1 Corintios 3. También uno tiene que ser honesto para hacer procesos de retroalimentación. Hace 8 días decíamos de David que cuando su alma estaba embolatada, cuando tenía mucha preocupación y presión, él tuvo que en un momento determinado decirle a su alma, ¿por qué te agitas dentro de mí? ¿Por qué te abates dentro de mí? Él estaba haciendo un proceso, y en ese proceso interno él se dio cuenta que estaba dejando que sus sentimientos estuviesen conduciendo sus pensamientos y sus decisiones. Entonces tiene que calmar la situación interna y poner cada cosa en su lugar. Eso es un proceso de retroalimentación. Por eso los tiempos de reflexión son tiempos para que nosotros hablemos con nosotros mismos, seamos honestos. Ahora, podemos decir que de alguna forma, a veces no lo somos lo suficiente y estamos siendo engañados. Si alguno se imagina algo más de sí mismo, de lo que es, el tal está engañado, dice la Biblia. Y ese es un riesgo. Cuando hablamos con nosotros mismos, a veces somos demasiado complacientes o a veces somos demasiado exigentes. Tenemos que ser equilibrados en el juicio. ¿Qué cosas podríamos haber hecho y qué cosas salen de nuestro entorno de control? Y efectivamente el proceso de retroalimentación con uno mismo cuenta. Hay otro más, que es de pronto personas que no nos conocen, personas que no son tan cercanas como el equipo de trabajo, llámelo familia, llámelo personas cercanas en su ministerio. Son personas de afuera, son personas que de pronto tangencialmente en la vida nos encontramos con ellos, y a veces la apreciación que ellos pueden ver nos puede ayudar a nosotros. A veces nosotros nos cerramos en los oídos y en la manera de ver de lo que dicen de ahí para afuera. Es bueno que considere también lo que otros dicen, pero el más importante proceso de retroalimentación
el más importante de todos, es el que tiene Dios con uno mismo. Bueno, espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, dentro del contexto de la iglesia, ese tiempo se llama devocional personal. Ese tiempo se llama mi momento privado con Dios. Efectivamente, es un momento importante y sé que muchos cristianos tienen en su dinámica personal el devocional, la intimidad con Dios, su tiempo privado con el Señor. Pero muchas veces se convierte en una actividad más de la agenda. Y entonces lo que hacemos cuando hablamos del devocional es que simplemente cuando ya estamos preparados, quiero decir, nos hemos levantado, de pronto ya nos hemos arreglado, estamos teniendo ese espacio de tiempo que hemos determinado, tomamos la Biblia, leemos una porción, muchas veces conforme a una lectura que tenemos sistematizada para leer la Biblia en un año, o una lectura sistematizada para un tema en particular. Luego hacemos una corta reflexión, a veces ni tomamos notas siquiera, sino una corta reflexión mental. Hacemos una oración, de pronto cantamos una canción y decimos, hicimos el devocional. Pero ahí no hemos tenido un tiempo de retroalimentación, ahí hemos tenido un tiempo de exploración, ahí hemos tenido un tiempo de reflexión, pero no de retroalimentación. Retroalimentación quiere decir que así como yo doy, yo recibo. A veces nuestro tiempo quieto con Dios es un tiempo más de nosotros hacia Él que de Él hacia nosotros. Y si es un tiempo compartido, es un tiempo de relación, obviamente uno debía dar lugar a que Dios le hablara, a que Dios también interactuara con uno. Y efectivamente se debe volver más que una disciplina, más que una actividad de agenda, se debe volver un proceso retroalimentador. Que cuando yo salga de mis tiempos personales con Dios, yo salga con algo que Dios de alguna forma me dijo a mí en esa relación íntima y profunda que necesito tener en cuenta o realizar durante el resto del día. Esos son procesos que se dan en estas pausas que necesariamente en la vida debemos tener. Por eso a veces Dios tiene que decirnos, estén quietos y en reposo, porque quiero hablarles, porque quiero mostrarles, porque quiero enseñarles, porque quiero revelarles, porque me quiero relacionar con ustedes. Estén quietos, porque ahí está la fortaleza de nuestras vidas. Cambia la palabra fortaleza porque no es solamente tener capacidad, sino efectividad de nuestras vidas. Porque si hacemos lo que Dios nos muestra, si hacemos lo que Dios nos dice, efectivamente la vida de uno sube a un nivel de efectividad que nunca antes en propia capacidad lograríamos nosotros. Así que estos tiempos de quietud, no andar corriendo tras objetivos que nunca alcanzaremos, no estar simplemente desgastándonos con actividades que lo único que hacen es llenar la agenda. Dios nos pide que paremos, reflexionemos y hagamos un proceso de preparación para lo que viene, evaluando lo que ha sido. Voy a mencionar algunos de los beneficios que se dan fruto de este tiempo. Beneficios que se dan: recuperar capacidad perdida, desatar talento, aumentar la creatividad y el compromiso en el trabajo. Se vuelve una fuente inagotable de poder profundo. Allí podemos plantear lo que hemos hecho, lo que hemos de hacer procesos de revisión. Allí podemos igualmente desarrollar innovación, creatividad. Recuerde que creatividad viene de creador, así que ¿quién mejor que Él para hacernos creativos? Es un espacio de oxigenación, tanto del cuerpo, del alma, del espíritu. Somos tripartitas, todo eso en nuestro ser necesita ser recuperado. Es un espacio constructivo dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro llamado. Bueno, los beneficios son múltiples. Si obviamente yo quisiera vender un tiempo de reflexión, esto sería más que suficiente para convencer a una persona que vale la pena estar quietos y estar en reposo para escuchar lo que Dios tenga que decirnos, para poder entender lo que tenemos que hacer. Bill Gates dice, la experiencia, los estudios que se han hecho de sus características, él normalmente saca 2 semanas al año, para irse a uno de sus, me imagino, propiedades o en un lugar retirado, se desconecta de todo y se dedica a hacer este proceso de reflexión, en quietud y en reposo. Yo no sé si él se inspiró en Isaías, pero normalmente él lo que hace es sacar 2 semanas al año para irse a un lugar
y desconectarse de todo y estar en un proceso de autoevaluación, de retroalimentación, poder replantear cosas en su vida y continuar. Ahora usted me dirá, pues claro, quien tenga plata así puede hacer eso, pero ¿cuándo uno va a tener 2 semanas para irse, desconectarse, hacer procesos de evaluación, retroalimentación? Eso es imposible. Bueno, sí, está bien, usted no es Bill Gates, pero si yo voy a hacer un cálculo matemático sencillo, 2 semanas son 14 días por 24 horas dan 336 horas, 336 horas, que si no tengo 2 semanas y divido las 336 en un año, posiblemente todo lo que yo necesito cada día es 1 hora. Y no necesito desplazarme muy lejos, me puedo encerrar en un lugar donde tenga algún nivel de privacidad y dedicarme a ese proceso de evaluar, de ser confrontado, de confrontar, de mirar, de poder hacer procesos de corrección. Solamente necesitaría 1 hora cada día para hacer lo mismo que él hace durante 2 semanas. Y eso es lo que normalmente, vuelvo a insistir, en el ambiente cristiano decimos, yo hago mi devocional, y algunos hasta se jactan diciendo, no, es que yo tengo hasta 2 horas y más, porque ya son de pronto pensionados, jubilados, o personas que de alguna manera ya han definido su situación laboral y pueden tener libertad de tiempo. Si eso no es un proceso retroalimentador, simplemente es una disciplina buena, pero que no está cumpliendo el objetivo. Porque estad quietos y en reposo, de ahí viene fortaleza y efectividad. Si eso no transforma la vida, pues no está sirviendo de mucho. Y eso es lo que como cristianos estamos evaluando en este tiempo. Nuestra relación con Dios realmente está produciendo una transformación. Realmente, si creemos, todo es posible. Realmente lo que tenemos que hacer es creer y no dejar llenarnos la vida de temores y miedos. Realmente, estad quietos y conoced que yo soy Dios, es real en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que evaluar. Ahora, no estoy hablando de las muchas propuestas que existen en el mundo con respecto a la meditación, que se llama en algunos espacios. Es que hay que meditar, hay que hacer yoga y tantas cosas, porque esto no se trata de dejar la mente en blanco. Esto no se trata de encontrar el espacio de plenitud en el infinito. De lo contrario, la Biblia dice, abre tus ojos, abre tus oídos, estás atento en tu corazón. ¿Recuerda? El proceso que hablábamos es que Dios tiene que hablar, nosotros tenemos que ver, tenemos que evaluar en el corazón para hacer transformaciones y que vengan sanidades. Se trata de un proceso muy consciente, pero tiene que ser altamente espiritual, claro. Cuando hablamos de Dios, es un nivel espiritual muy alto. No estamos hablando simplemente de una actividad religiosa. Estamos hablando de una relación con el ser que hizo el universo entero, con el que tiene el control soberano de todas las cosas. Eso es un nivel espiritual muy alto. Y a veces no entendemos ese privilegio. Dios, el Dios del infinito, se para por un momento cuando yo le consulto y tiene tiempo para interactuar con mis pequeñeces comparadas con el macrocosmos que tiene que dirigir, administrar y supervisar. Ese privilegio uno no lo disfruta. A veces lo hace, pero no lo está disfrutando. ¿Por qué? Porque allí no estamos teniendo conciencia de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De ahí depende mucho el éxito de lo que usted es, de lo que usted hace. Muy bien, ahí es donde pensamos lo impensable. Recuerda que de ahí, de esas comunicaciones de los hombres con Dios, salían cosas que ellos decían, pero ¿será así? Cuando Dios le dice a Moisés, mire, lo único que tiene que tocar es la roca, hablarle a la roca y del agua va a brotar de ella. O cuando le dice al profeta que no importa, no se preocupe por el alimento en la época de sequía, que él va a enviar un cuervo con carne, queso. De ahí vienen cosas que uno dice, pero Dios, ponga de serio. ¿Cómo se va a poner a decir cosas como esas? Lo más serio del mundo es Él. Pero a veces las cosas que Él hace son las cosas más locas para nuestro entendimiento, pero es la forma en que Él resuelve los asuntos. Por eso es necesario pararnos. A veces nosotros hasta pagamos por consultar personas expertas. ¿Cuánto no paga una empresa
por consultores externos? ¿O cuánto no paga una persona por asesoría de un psicólogo o de un psiquiatra? Por un experto en finanzas, por una persona que le ayuda a resolver problemas relacionales. ¿Cuánto no se paga por eso? Y resulta que en Dios tenemos respuesta para eso, pero no nos tomamos el tiempo para hacerlo. En quietud y en reposo está vuestra fortaleza. No considere los tiempos quietos como tiempos perdidos. Piense que son tiempos donde de alguna manera usted se recarga para todo lo que le espera y tiene que hacerlo periódicamente porque usted está en un constante actuar y ese constante actuar va bajando sus niveles de capacidad. Muy bien, dentro de todo esto es necesario que nosotros miremos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad, nuestra efectividad a través de los procesos de quietud y reposo? ¿Cómo podemos bajar ese deseo, ese anhelo a la práctica? Y efectivamente, todos tenemos que ser conscientes que cuando nos proponemos hacer algo, siempre habrá algunos enemigos que estarán allí al acecho para evitarlo. Algunas situaciones que se van a presentar y que querrán que usted no tenga esos tiempos y que usted no tenga esas oportunidades. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los enemigos de ese tiempo. Muy bien, voy a mencionar 4: emprendimiento, excelencia, información y actividad. Seguramente en su mente esto está diciendo, perdón, se equivocó, esa no es la diapositiva, que Claudia cambie la diapositiva. No, estoy en lo correcto. Los 4 más grandes enemigos que tiene el tiempo de quietud y reposo, aún más delante de Dios, son estos 4. Y mire que no son elementos negativos, todos son elementos altamente positivos. No son cosas innecesarias en la vida que fácilmente desechamos, son cosas que tienen que estar incorporadas en la vida. Emprender, excelencia, información y actividad son cosas que son necesarias en la vida. Aquí es donde a veces digo que el cristianismo o el cristiano ha perdido el sentido del cristianismo, porque a veces pensamos que es todo lo contrario. Nosotros debemos dejar que Dios haga, y a veces Dios nos dice, a ver, arranque. A veces nosotros pensamos que excelente y perfecto solo Dios, así que nosotros no tenemos preocupación por eso. Tienen que aceptarme tal y como soy. A veces nosotros decimos, no, ¿para qué tanta información? Si Dios es sabio y es suficiente. Y finalmente, pues quedémonos quietos y que Dios sea el que haga, no actividad. No, el cristiano tiene que ser la persona de mayor emprendimiento, de la búsqueda de mayor excelencia, obviamente con la mejor información y haciendo las actividades propias que se requieren. Eso es lo que uno debería hacer. Entonces usted me preguntará, bueno, ¿y cuándo se convierten en enemigos esos valiosos aliados del éxito? Muy bien, tenemos que pensar en que están diseñados para servirnos a nosotros. Pero a veces, finalmente, ellos se convierten en quienes son servidos por nosotros. Nosotros nos volvemos esclavos a veces de estas situaciones. Ellas están disponibles para que nosotros las usemos como herramientas y potencializar dentro del propósito de Dios nuestras vidas en esta existencia. Pero a veces ellos se vuelven los que están gobernando nuestras vidas. Y de alguna manera, aún por características de temperamento, personales e individuales, algunos tenemos más tendencia hacia unas que hacia las otras. Hay personas que son tremendamente activas, se vuelven personas hiperactivas. Todo el tiempo están actuando. Hay otros que son más bien de los medios de comunicación y las redes sociales y toda la información disponible y se la pasan allí, se vuelven adictos de la tecnología. Hay otros que simplemente es la excelencia, no puede haber algo mejor del 100%. Y algunos se la pasan emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo y emprendiendo y nunca terminan de emprender. ¿Eso es malo? No. Eso forma parte y en algunos casos, como digo, algunos se inclinan más por unos que por otros. Pero el problema está cuando eso empieza a salirse del control. Cuando el emprendimiento se nos sale de control, cuando la información se nos sale de control, cuando la excelencia se nos sale de control, cuando la actividad se nos sale de control, y en ese momento es que empezamos a caer en esclavitud de ellos y nos volvemos servidores de ellos.
Y lo más triste es que le servimos, pero no somos efectivos. Se nos pierde efectividad. Yo normalmente no lo hago en gimnasio, como mucha gente el ejercicio, pero en el gimnasio hay unas máquinas que son las caminadoras. Y hay gente que dice, yo recorro 15 kilómetros cada día en el gimnasio. Usted hace una actividad que la máquina que dice que recorrió es equivalente, pero usted no se ha movido del lugar. Usted camina y siempre estará en el mismo lugar. Y estos se vuelven enemigos cuando uno da y siempre está en el mismo lugar. Hacemos todo lo que dice, emprendimiento, somos excelentes, tratamos cada día de mantener la máxima información posible y estamos llenos de actividades y cuando revisamos no nos hemos movido donde estamos. Nuestra vida no se ha movido un ápice, no ha crecido un ápice, pero estamos metidos en ese cuento y ese cuento nos ha ido absorbiendo a nosotros. Entonces, cuando hablo que estos son enemigos, es cuando estos que son aliados iniciales de nuestros procesos se convierten sin darnos cuenta en enemigos silenciosos. Usted cree que a veces los tiene bajo control y la verdad es que ellos se ríen de usted y le dicen, el que está bajo control es usted. Ya vamos a mirar entonces cómo lo debemos hacer, cómo podemos hacer que estos enemigos se conviertan nuevamente en aliados. Para ello es necesario identificar en qué momento ellos dan la espalda a nuestro propósito. Comencemos con emprendimiento. El emprendimiento es necesario. La Biblia habla de emprendedores siempre, porque Noé fue un emprendedor, Moisés fue un emprendedor, David fue un emprendedor, Salomón fue un emprendedor. La iglesia del primer siglo fue un emprendedor. Todos estaban emprendiendo misiones, tareas, funciones. El emprendimiento forma parte de la vida. Dios nos dio la capacidad de tener eso, la capacidad de emprender. Y podemos emprender muchas cosas. De cierto, usted ha alcanzado muchas cosas en su vida a esta altura porque usted ha emprendido. Etapas de nuestra niñez, de nuestra juventud, de la edad adulta soltera, de la edad adulta casada, de la edad adulta mayor. Son etapas en nuestras vidas y seguramente en cada etapa de esas usted tuvo emprendimientos. Y todo eso fue sumándose a ser lo que somos. Muchas veces no es todo lo que quisiéramos, muchas veces fue más de lo que esperábamos. Pero ese emprendimiento, el emprendimiento es necesario. Pero cuando el emprendimiento se vuelve ambición, es que comienza el problema. Y a veces uno no se da cuenta. A veces la gente empieza a ser tan exitosa en sus procesos de emprendimiento. Y obviamente cuando hablamos de esos procesos de emprendimiento y la efectividad y el éxito, eso viene acompañado de reconocimiento, eso viene acompañado de valores, eso viene acompañado de bienes, eso viene acompañado de muchas cosas que son muy agradables para el estilo personal de vida. Y entonces cada día anhelamos más porque se vuelve una adicción. Y entonces cada vez la dosis tiene que ser mayor, ya usted no se conforma con una casa, sino que tiene que tener dos, y no un carro, sino dos, y no puede hacer solamente un viaje de vacaciones, sino tienen que ser 2 al año, y sucesivamente se está cayendo sin darse cuenta de un proceso de emprendimiento a un proceso de ambición. Seguramente cuando evaluamos a muchas personas que han caído en eso, al principio su intención no era tener todo en el mundo, simplemente tener aquello que le fuera suficiente para tener una vida digna y cómoda. Pero cuando alcanzaron ese nivel inmediatamente dijeron, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Y se volvieron grandes emprendedores. Pero lo que había detrás de eso era la ambición. Y la Biblia dice que triste que una persona gane todo el mundo y pierda su alma. Está hablando de un emprendedor que ha caído en la ambición. Puede ganar todo el mundo, imagine, todo lo que emprenda puede ser exitoso, pero finalmente cae en la ambición y eso conduce a la muerte. Hace unos 2 años de pronto hubo historia de un presidente de Concel, ¿recuerdan? Que fue muy exitoso, mexicano él, muy exitoso, logró alcanzar los niveles más altos cerca de Slim y todo lo demás y terminó ¿cómo? En una pieza, en condiciones limitantes,
y mucho tiempo antes de lo que normalmente en salud hubiese podido durar su vida. ¿Por qué? Porque de pronto, como él mismo lo contó en su experiencia, porque eso forma parte de su testimonio para todos los demás, es que a veces sin darse cuenta cayó en ser tan emprendedor, tan exitoso para su empresa, que cada vez innovaba nuevas cosas, que sin darse cuenta se volvió ambicioso. Y lo único que produjo la ambición fue la pobreza al final y trajo como consecuencia la muerte. Y cuando usted cae en desgracia, olvídese de todo aquello que usted ha servido, a todo aquello que usted ha sido partícipe de beneficio, ¿o no? Van a venir a decirle, venga, nosotros le recogemos, le ayudamos, nosotros entendemos que, chao, ya usted cumplió su etapa productiva para nosotros. Entonces tenga cuidado, no pierda el emprendimiento. Y cada día cuando se levante, piense a qué está persiguiendo usted, qué objetivo tiene, qué meta se propuso. Pero tenga cuidado de ser tan exitoso que se vuelva simplemente ambicioso. Entonces el primer enemigo, decíamos, es el emprendimiento cuando se convierte en ambición. Y es una línea fina. Y eso a veces solamente en el corazón Dios es el que le dice a uno, y papito, ¿para quién será todo lo que ha cosechado? ¿Recuerda que así le dijo a ese hombre? Cuando se paró frente a todo su éxito de emprendimiento, dijo, mire, alma mía, tienes bienes para toda la vida. Tranquila, ahí sí él pensó, reposa. ¿Recuerda que dijo así? Puede estar tranquila y puede reposar. Y el Señor le dijo, qué pena, pero le tocó el turno hoy. Hoy tiene que presentarse ante el juicio. ¿Y de quién será? Ganó el mundo, perdió su alma. Que no nos suceda a nosotros por esto del emprendimiento caer en la ambición. Muy bien, segundo punto, excelencia. ¿Cuándo la excelencia se vuelve un enemigo? Cuando la excelencia se convierte en perfeccionismo. Cuando la excelencia se vuelve en perfeccionismo. Para algunos, el estándar de evaluación personal depende de la calificación de acción. Quiero decir, testimonio personal. Mi vida, para que me sintiera bien conmigo mismo y en torno de lo que me rodeaba, personas y circunstancias, necesitaba ser excelente. No era menos lo que yo podía pretender si de alguna manera buscaba sentirme bien conmigo mismo. ¿De dónde viene eso? Pues posiblemente de exigencias familiares. Un 4.8 no es suficiente, sobre 5, ¿no? No es suficiente. Una tarea bien realizada nunca es completa. Un esfuerzo realizado nunca fue lo esperado. Entonces uno va llenándose de una insatisfacción de que nunca daré el 100% y tengo que esforzarme porque tengo que ser excelente, porque de eso depende la evaluación. Y eso que estoy hablando de lo que es esfuerzo, pero ¿qué de las sombras de nuestras vidas? Cuando de pronto en nuestro pasado hay circunstancias de las que no nos sentimos muy orgullosos, por el contrario, avergonzados. Y que si alguien conociera de ese pasado de nuestras vidas, de esos errores cometidos, de esas fallas que tuvimos, de esos pecados cometidos, obviamente nos calificarían muy mal y eso nos llevaría a ser de alguna manera relegados. Entonces, para evitarnos ese problema, que nos evalúen de lo que hicimos, es necesario que en el presente mostremos que somos excelentes para que solamente nos evalúen por lo que hacemos. Y esa era parte de mi historia. Yo era una muy buena persona, exigido al máximo en lo personal y siempre ayudando a los demás para ver cómo de alguna forma construía puentes de relacionamiento que me beneficiaran en mis sentimientos limitados e insuficientes de aceptación. Una de las grandes bendiciones en la vida cristiana es que nuestro valor, lo que somos, no depende de lo que hagamos. Lo que somos depende de lo que alguien hizo por nosotros en la cruz. Se pagó un precio muy alto, la Biblia dice ni plata ni oro. Se pagó el precio de la vida del Hijo de Dios para que usted y yo tuviésemos sentido en la vida de valor. Usted es una persona muy valiosa. ¿Cuánto vale usted? Usted vale el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que cuando hablamos de emprendimiento y lo combinamos con este principio que tiene que ver con ser excelente en la vida, pues obviamente por ese valor tan alto que Dios pagó por mí, lo menos que yo puedo hacer es obrar para llegar a ser todo aquello que Dios espera.
Y la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y pues podemos hablar de un equivalente dinámico entre perfección y excelencia. Solo que la excelencia perfecta solamente en el cielo. Pero aquí vamos en un proceso de singularmente mejores, de cada día superar nuestra tasa anterior, de cada día ser mejores de lo que fuimos el día anterior. De eso se trata cuando hablamos de excelencia, pero no perfeccionismo. Porque para el perfeccionista nada puede ser sino 100% de efectividad. Esta semana en nuestra materia de capacitación de resolución de conflictos que estamos estudiando, hicimos énfasis en la palabra asertivo. Desde el punto de vista de asertivo con S y asertivo, si se puede escribir con C, de acierto. A veces nosotros pensamos que en la vida ser asertivo es nunca fallar. Es la habilidad de dar siempre en el centro del punto blanco. Y no es eso. Eso es de acierto. Asertivo, como lo entendemos en el proceso de resolver los conflictos diarios de la vida, es esa habilidad o capacidad que nos va permitiendo movernos por diferentes aguas y encontrar salidas a situaciones críticas y difíciles. Y es una habilidad que podemos mejorar, claro está. Y es una habilidad que tiene que ver con muchos elementos, como aprender a escuchar, como hacer preguntas claras, hacer una cantidad de cosas que nos está enseñando nuestra materia de resolución de conflictos. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, mejorar y buscar la perfección, pero ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y eso solamente será cuando este cuerpo terrenal se ha transformado a celestial, esto material se ha transformado a inmortal, esta temporalidad se vuelva a eternidad. Ahí va a suceder ese momento perfecto. Pero mientras tanto es una exigencia constante, diaria, sin que ella se vuelva la razón de nuestra vida. Porque en el proceso de mejoramiento hay que disfrutar lo que estamos haciendo. Hoy lo hicimos un poco mejor, qué bueno. Mañana puede ser mejor de lo que fuimos el año pasado. Esta semana nos reunimos con algunos de los militares con los que trabajamos y nos hicieron una evaluación y dijeron, ¿sabe qué? El año pasado fue muy bueno. El problema, el único problema, es que este año tiene que ser mejor. Y entonces ya lo ponen a uno en situación de calzas prietas. ¿Cómo hacer mejor lo que fue bueno? Bueno, de eso se trata cuando hablamos de este proceso de ir hacia la excelencia. Pero no podemos decir, no, es que nosotros no fallamos en nada. No, claro, hay errores, hay cosas que cometimos que tenemos que corregir. Y en todo proceso eso se da. Entonces tenga cuidado de estar tras la excelencia, pero más bien como un perfeccionista, que nada lo satisface, que no disfruta nunca de nada. Disfrute de su trabajo y de la labor del beneficio de la labor que ello produce. Por eso decíamos, ¿cuánto tiempo no se toma, hace cuánto tiempo no se toma sus vacaciones? No, es que uno no puede parar. Es que yo no me puedo gastar la platica. ¿Perdón? A ver, esto requiere que nosotros sepamos que no lo hacemos perfecto, pero cada día mejoramos y necesitamos tiempo para, recompongamos, quitémonos lo que sobra, traigamos lo que nos hace falta y continuemos el rumbo. En la iglesia somos así. Yo los veo a ustedes y son personas que tienden cada día a ser mejores. Si no, no estarían aquí. Ustedes cada día saben que en Cristo Jesús podemos ir de gloria en gloria. Si no, no estaríamos aquí, eso es evidente. Pero que si eso no se convierta al nivel cristiano, el término que usamos es legalismo. A nivel secular se llama perfeccionismo. No, yo no puedo pretender que seamos perfectos. Y yo tengo que aprender a ser tolerante con mis propias fallas como con las de ustedes. Yo no puedo andar juzgando que, no, este no dio la talla, córranlo. No, pues a ver, ¿cómo podemos ayudar para que se corrija lo deficiente y podamos alcanzar la efectividad en lo que hacemos? Entonces la excelencia, cuando se convierte en perfeccionismo, es un enemigo de nuestra vida. Muy bien, tercer elemento es la información. Información, por aquí tengo información. Mire, esta es la encuesta que se realizó en noviembre del 2017, año pasado, por la red de noticias Caracol, Polimetría dice,
en política, economía y sociedad. Y aquí hay una cantidad de información. Esto me lo mandó alguien y lo imprimí porque yo soy de los que busca estar informado. Yo leo la revista Semana, que dice mis artículos de la revista Semana de esta semana. Se me quedaron encima del escritorio, sería, bueno, si de pronto por ahí alguno misericordioso va y mira, no, aquí están, tranquilos, dejen los misericordiosos el puesto igual. Mire, aquí tengo noticias de hace una semana, esta es de esta semana. Por ejemplo, tomemos esto en información. El ABC de las noticias salió hoy, bueno, en la revista Semana de esta semana. El ABC de las noticias, ya está hablando, en la época preelectoral los ánimos se caldean con facilidad y afán por promover las ideas afines, llevando a mucho a cometer el pecado de compartir información mentirosa. Y dicen, ¿cómo se puede identificar una información mentirosa? ¿Cuánto no le llega a usted de información? Y mucha de esa información, ¿qué es? Basura, es pura basura. El problema es que uno empieza a revisar y a revisar y a revisar y a revisar y se le fue la mañana revisando. Porque normalmente la gente, yo llego temprano y abro mi correo y empiezo a revisar y saco los... ¿Cuánto le puede ir usted revisando la cantidad de información que le está llegando? Hoy día hasta se ha diseñado, porque ya las empresas se dieron cuenta que ese es un factor que atenta contra la efectividad de la empresa, en mecanismos donde al recibir el correo inmediatamente se clasifica si es para hoy, si puede esperar, si será para la próxima semana, de tal forma que se lo ordena de tal manera que usted vaya haciendo lo que tiene que hacer y no se preocupe por un correo que tiene que ver con 3 semanas más adelante, porque nos hemos dado cuenta que tenemos tanta información que nos satura. La información es vital. Si uno no tiene información, uno puede estar cometiendo errores. Aquí se nos dice, esta fue una información de esta encuesta que le decía, de mayores de 18 años, personas 1.700 tanto en la encuesta, y por ejemplo dice, aparte de matrimonios y funerales, ¿con qué frecuencia asiste usted a la iglesia para misa o culto? Porque está hablando de un ambiente católico y no católico. Los no católicos asisten un 44% semanalmente a la iglesia. Los cristianos, 56%. Hay un leve índice de mejoría, pero sería, si es a la luz de la Biblia, 100%. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí o no? De pronto uno diría, yo soy del 56, 60, algunos son muy fieles del 70, hay gente que forma parte del inventario físico de la iglesia, 85%. ¿Cierto? Esto me dice a mí que es una realidad y que tenemos potencial de mejorar, porque si la Biblia me dice no deje de congregarse y estamos en el 56% cristianos, pues obviamente podríamos mejorar en eso. Y no leo de una vez al mes, todos, cada 15 días, cada mes. ¿Cree usted en Dios? ¿Sabe cuánto contestaron en Colombia? Pues por la encuesta, es una estadística general, 97% de personas creen en Dios. ¿Sabe cuántos son los que creen que fue creado el universo por el Big Bang? El 28%. O sea que de alguna manera nosotros a veces peleamos con los molinos de viento. Porque la mayoría de gente no está preocupada del Big Bang, está preocupada de conocer a Dios porque creen en Él. O sea que nosotros tenemos que, a la luz de esto, hacer evaluaciones y mirar si estamos siendo efectivos en nuestras estrategias para poder apuntarle a lo que necesitamos apuntarle. Y aquí hay mucha información. Y esto sirve, esto es información. Y yo tengo que evaluarla. Cuando les decía del trabajo militar, nos mandan las encuestas que han realizado en los batallones donde hemos trabajado, y esa es información, y estoy evaluando la información de las encuestas, porque ahí yo tengo que sacar lo que me permite corregir lo deficiente y mejorar lo que ha sido bueno. Eso es información. Pero cuando llega tanta y tanta y tanta información, nos saturamos. Llega un momento en que usted, por tanta información, ¿qué es lo que dice? Yo no voy a mirar correos. Y pasó por alto el que le decía que se acababa de ganar 1.000 millones de pesos. No puede pasar que en uno de esos correos esté el del éxito en su vida y usted lo desechó porque es que ya era demasiada información. Tenga cuidado, hay que aprender a seleccionar la información. Y en esto de la tecnología, obviamente, estamos conectados todo el tiempo. Melancolía digital es un estudio acerca
de si el aumento de suicidios en jóvenes tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y dicen, en la Universidad Estatal de San Diego en Estados Unidos, colocaron la alerta sobre el tema. Una investigadora y autora del informe afirma que la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan frente a una pantalla está estrechamente relacionada con el aumento de la depresión y el desarrollo de conductas y pensamientos suicidas de los adolescentes. O sea, aún por salud mental, uno tiene que aprender a ser selectivo en la información. Entonces, es un elemento vital. El que no está informado está desubicado. Nosotros tenemos no solamente que acceder a la información, sino usar la información apropiada. Pero no nos podemos dejar saturar de información. Hay muchas cosas que la verdad, usted lee las primeras líneas del artículo y ya sabe de qué trata, deseche. Yo hago eso en la revista Semana todas las semanas. Y todas las que usted ve allá en la salita de espera, son revistas que han pasado por mis manos. Yo estoy afiliado a dos suscripciones de revistas y me llegan cada semana. Y tengo que leer de allí y obviamente saco, por eso usted va a encontrar que muchas están rotas y le faltan páginas. Aquí están el resto. Porque saco los artículos que a mí me interesan. Los otros yo voy desechando. Hay problemas. En diciembre, enero, cuando estuve por fuera un tiempo, cuando llegué tenía como 5 o 6 revistas acumuladas. Y como mi tendencia es no ser excelente, sino perfeccionista, entonces tengo que leerlas, tengo que ponerme al día, pero no, tengo que seguir haciendo todo lo que debo hacer cada día de cada semana. Entonces tengo que agregarle eso. Y alguien por allí me dañó el día cuando me dijo, mire, esta serie de Netflix es muy buena. No fue la suya, Lina, sino otro me dijo, mire, esta serie es muy buena, véala. Y yo dije, bueno, hasta así voy a mirar, porque la información, si es buena, tengo que ver de qué se trata. Si la están viendo en la iglesia personas, pues yo tengo que saber de qué se trata. Y me metí. Y efectivamente, primer capítulo, son de estas que vienen por capítulos. Y segundo capítulo, de pronto dije, esto como que es largo, y miré 18 capítulos. Y ya iba como en la mitad cuando dije, no, ¿qué hago? Porque esto es muy largo, y normalmente la estaba viendo en la noche, son 40 minutos, la estaba viendo en la noche antes de acostarme, y eso implicaba que me fuera a acostar a las 11:30, 12. Pero como soy perfeccionista, no podía dejar de ver hasta el último de los capítulos. Y los últimos días para poder terminarlo, de a 2 capítulos. Y lo hice. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que cuando acabé el 18avo, salió un nuevo aviso que dice segunda temporada. Y tiene 5. ¿Se da cuenta? A veces hay más de lo que uno está en capacidad de sobrellevar. Renuncié a ese. No, ya, cumplí mi meta, 18 primero suficiente, ya sé de qué trata todo el resto. Pero la verdad es esa, es que constantemente nos está seduciendo, ¿o no? A veces uno, normalmente hoy día que nos toca hacer filas, que toca hacer diligencia y hay que esperar, uno abre su celular y empieza a mirar, y cuántas cosas no llegan. Y la gente a veces, yo no sé qué le pasa, ¿no? A veces la gente anda en unos cuentos, voy a mirar mi amiga de kinder cómo está. Y buscan por el nombre, por Facebook, y hacen una cantidad de diligencia. Ay, aquí está, y está más gorda de lo que era. Y mire dónde está trabajando ahora. A ver, tenga cuidado, porque la información se está volviendo en saturación y de alguna manera está robándole efectividad. Entonces estamos hablando de enemigos que inicialmente pueden ser muy buenos, pero si nos controlan a nosotros, se vuelven tremendamente dañinos. Emprendimiento, excelencia, información. Y viene una que es particular. ¿Cuál? Actividad. ¿Qué pasa con la actividad? Actividad que se vuelve activismo. Este fue otro artículo, octubre 10 del 2017. Dice, trabajar hasta morir. Y es un estudio de cómo la gente se está muriendo de tanto trabajar. Activismo. No podemos parar, hay que seguir adelante, hay que siempre estar haciendo algo. Cuando yo tengo una pausa activa de estos tiempos de creatividad, de reflexión, lo siento que estoy perdiendo el tiempo. ¿No le pasa?
Que usted a veces se para y de pronto tiene un ratico y usted dice, no, yo en este momento yo podría estar haciendo, yo podría estar produciendo, yo podría estar, y usted no disfruta el momento. ¿Por qué? Porque se nos convirtió la actividad en activismo, tremendamente activos. Y hoy día el mundo gira mucho en eso. Si usted está parado, le están diciendo y está perdiendo el tiempo. Entonces usted tiene que moverse. Así no sepa para dónde, pero se mueve. Terrible. Hay que tener claro cuáles son las actividades propias que uno tiene que hacer. Yo me valgo de herramienta. Mire, cuando yo comencé mi vida cristiana, casi conozco al Señor Jesús de chiquito, 40 años atrás, esta fue la agenda para actividades semanales que me enseñaron a tener en cuenta, hace 40 años. Esta era la que nos pedían. Yo estudiaba en el colegio durante el bachillerato, yo recibí a Cristo cuando estaba todavía en el bachillerato, estudiaba doble jornada, 7 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 5 de la tarde. Iba a mi casa mientras tomaba las 11, chocolatico con quesito, con pancito, y escuchaba a Calimán y Arandú. Salía luego a mi capacitación, a mi academia de hoy día, hasta las 9:30 de la noche. Regresaba, tenía que revisar tareas, no era un excelente estudiante, era de los que siempre calculaba cuánto necesito. Hacía lo que creía promedio necesario para pasar. En esa época, Dios gracias, todavía el 2.6 era bueno. Lo subían a uno automáticamente. Y pues obviamente me tocaba el sábado, en la mañana, ir a clase, toda la mañana del sábado. Ahí me pedían mi agenda de actividades. Ahí hacía examen de versículos, 5 versículos memorizados cada semana. Era una tarea, y esto fue parte de lo bueno que quedó de todo eso, la agenda. Hoy tengo obviamente un celular que tiene cómo programar, tengo una tablet que tiene cómo programar, tiene un computador que tiene cómo programar, pero prefiero tenerlo a la mano, porque a veces tengo el celular y no lo uso, tengo la tablet y no consulto, tengo el computador y nunca lo veo. Entonces siempre lo tengo a la mano, y le pido a mis directores aquí en la iglesia que cada uno tenga su agenda, y por la mañana del lunes debe estar encima de mi escritorio. ¿Para qué? ¿Para controlarlos? No. Al principio, para formar una disciplina de aprender a manejar el tiempo, porque la Biblia dice que los días son malos y que tenemos que aprender diligentemente a ser sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo. Entonces tiene que haber una agenda de actividad. ¿La tiene? O usted simplemente, hoy toca ir al centro, hoy, y tiene que ir volver el miércoles porque se le olvidó algo, y el viernes, y usted sabe lo que eso significa, mediodía yendo y viniendo, cuando pudo haber planeado las cosas, y en una sola ida de un mediodía pudo hacer 3 o 4 cosas diferentes. Eso es porque no planeamos las actividades y simplemente estamos en un frenético correr de activismo. Es fácil. Solamente revise la efectividad. ¿Qué tan efectivo es? Y usted podrá decir, pero yo hago muchas cosas y no se ve nada. De pronto estás en activismo y no en actividades, y actividades pertinentes a tus metas y a tus propósitos. Entonces, también es un gran aliado, la actividad, porque Dios nos llama a ser activos, pero no en el activismo sin razón, sin sentido, en la acumulación de tareas que realizar. Hasta morir, nos dice la estadística. Y el primer país que está haciendo el estudio de eso es Japón, porque mucha gente se ha muerto en sus escritorios de trabajo, de tanto trabajar. Entonces caímos en el activismo y no en una correcta administración del tiempo que implica hacer las cosas que necesitamos hacer. Muy bien, esos son nuestros 4 enemigos. Usted me entiende ahora por qué el emprendimiento, la excelencia, ¿qué más? La información y la actividad se pueden convertir en graves enemigos. Siendo inicialmente amigos, nos pueden traicionar si nosotros no mantenemos control de la situación. Por eso, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por eso dice la Biblia, en quietud y en reposo será vuestra fortaleza. Sus tiempos quietos son demasiado importantes
porque son los tiempos de reflexión, los tiempos de decantar, los tiempos de poder analizar, de desechar lo que sobra, de soltar lo que no nos sirve, de asimilar lo que tenemos que aprender, de traer lo que aún nos hace falta y de emprender nuevamente nuestro rumbo hacia el mañana. Si usted se da cuenta, estamos terminando esta semana el segundo mes. Pusieron ceniza hace 2 días, hace 2 semanas, ¿no? Cuando yo vi la gente, ¿y qué le pasó en la cabeza? Ah, la ceniza, el miércoles de ceniza. Caramba, entramos en Cuaresma y esto ya es Semana Santa y los jóvenes nos están diciendo que se van y ya junio, mejor dicho, acabó el año o no. Esto va rápido, hay que pellizcarse. ¿Cómo? Aprendiendo a tener tiempos de quietud y de reposo. Ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra efectividad. Y eso parte del Señor. Así que oremos al Señor y que Él nos ayude para poder tener esos tiempos de excelencia, para que podamos tener efectividad en lo que debemos hacer. Muy bien. Padre, te damos gracias, te bendecimos, a ti te exaltamos, porque obviamente nuestro tiempo de domingo, en el que cumplimos aquella demanda que tú nos haces, Señor, un día santificarás, un día detendrás toda tu actividad frenética de la semana y la dedicarás para honrar a Dios, para darle gracias a Dios, para tener tiempo para ti mismo y tiempo para los cercanos, tu familia. Este es un día de esos, que Dios nos llama a estar quietos y reposados. Y tenemos que disfrutarlo con los que están a nuestro alrededor y tenemos que aprender a disfrutar de este tiempo con Dios. Aquí le veo a usted hoy y entiendo que usted lo entiende también, que este tiempo es necesario, no religiosamente hablando, no estamos hablando de ese 56% que dice la encuesta que las personas asisten a los cultos religiosos cristianos el fin de semana. No por tarea, no por tradición religiosa, sino porque entendemos que es un proceso de retroalimentación que tenemos en ese tiempo y que lo hacemos en comunidad y que juntos nos vemos y juntos nos animamos, como el personal cada día, como el individual, como el privado que cada uno desarrolla. Como esos tiempos para hablar de pronto con nuestra pareja, con nuestros hijos, hablar con nuestros compañeros de trabajo, todos esos tiempos tan importantes que son, que a veces no tenemos tiempo para ellos. Estad quietos, estad reposados, porque de ahí viene vuestra fortaleza. No lo vea como un tiempo perdido el hacer estas pausas en la vida. No sacrifique el tiempo con Dios, su tiempo quieto, su tiempo privado, por las muchas actividades que haya. Más bien busque en su agenda qué otras actividades usted podía cancelar, que no afectarían de mayor manera la efectividad. Pero si usted cancela su cita con Dios de cada día, si usted cancela su tiempo a solas de retroalimentación, usted está perdiendo allí no una actividad, sino un alto nivel de efectividad en la vida. Porque Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque en quietud y en reposo viene la fortaleza y la capacidad de entender lo que Dios tiene. Es tiempo para tomarnos en cuenta las cosas. Creemos porque sabemos que para el que cree todo es posible. No dejamos que los miedos y temores se apoderen de nuestras vidas, sino que creemos a pesar de muchas veces encontrar elementos que producirían temor y miedo. Pero todo bajo un equilibrio sensato de manejo, de emprendimiento, excelencia, que a veces es nuestro objetivo, pero se vuelve en nuestro esclavizador. Información, actividad. Queremos aprender a distinguir Dios cuando el emprendimiento se vuelve ambición, cuando la excelencia se vuelve perfeccionismo, cuando la información nos satura o cuando la actividad se convierte en activismo. Queremos aprender a distinguirlo porque allí empezamos a perder y lo que buscamos cada día es ser mejores. Así que permítenos usar lo que es correcto y desechar lo que sobra, Señor. Gracias te damos, te bendecimos en esta mañana.
Te agradecemos por este mes que estamos finalizando esta semana y el que vamos a iniciar. Estamos muy contentos por lo que ha pasado, pero también muy expectantes de lo que ha de suceder. Entendemos que si algo bueno va a pasar, todavía no ha sucedido, está en proceso formativo. Que lo difícil, lo más difícil ya pasó. Que lo que nos espera de aquí en adelante es la formación y el desarrollo de nuestras vidas de acuerdo a tus propósitos. Para una vida que trascienda mucho más allá de la calificación de un resultado. Nuestra vida tiene un alto valor sacrificial, el de Cristo Jesús por nosotros, que ni el oro, ni la plata, ni ninguna otra cosa que se pueda alcanzar en esta vida lograría equiparar. Así que no lo hacemos porque nos califiquemos en el resultado, lo hacemos porque por el contrario nos vemos desafiados a que mejores y mayores cosas aún podemos ver de ti, Señor. Ayúdanos en esto. Bendice esta iglesia, bendice a cada miembro, a cada familia, Señor. Nos has puesto en un lugar por tu soberana voluntad y anhelamos juntos poder caminar, poder acompañarnos en lo que resta del camino y terminar todos muy bien nuestra carrera. No nos dejes desviar, distraer, no nos dejes enredar en ninguna otra cosa. Gracias te damos, te bendecimos, Señor. Ponemos este día en tus manos, esta semana que iniciamos, y te pedimos, recuérdanos acerca de emprender excelente información, actividad. Ayúdanos a entender cada cosa en la medida que avanzamos. Cantemos esta canción y vayámonos con la bendición y gracia de Dios en nuestras vidas.